Gracias por continuar con nosotros. El juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, acató la resolución enviada por la Corte de Constitucionalidad y resolvió durante una audiencia donde citó a las partes involucradas en el caso sobre la desaparición de Cristina Sicavisa, desligar del proceso al cuñado de Roberto Barreda, Joaquín Flores, y decretó el sobreseimiento a su caso. Joaquín Flores fue supuesto sospechoso de la desaparición de Cristina Sicavisa y quedó desligado del proceso judicial. La defensa argumentó que la ley no obliga a Flores a declarar en contra de sí mismo y sus familiares y por ello presentó una serie de recursos ante la Corte de Constitucionalidad que favorecieron sobre el caso y ahora debe ser cerrado. Esto es un ejemplo de un caso que nunca debió haber iniciado, una persona que no debió haber sido sometida a proceso porque el eximente estaba en la Constitución y después de una larga batalla hasta la Corte de Constitucionalidad, pues hemos logrado que se aplicara la garantía constitucional y por lo tanto el sobreseimiento y cierre definitivo del proceso en contra de Joaquín Flores González. Más información a esta hora. Las fuerzas del orden buscan a un reo que se fugó del hospital. Reclusos extorsionan a doctores y enfermeras. La mayoría de reos que son trasladados al hospital no presentan ningún documento para ser hospitalizados. Los pandilleros que son trasladados de centros carcelarios muchas veces roban incluso el equipo médico. Los pasillos del Hospital Roosevelt fueron escenario del escape de un reo catalogado como peligroso. El recluso, identificado como Darwin José Barrera, de 19 años, es indicado del delito de asesinato, tráfico de armas de fuego y municiones. El reo escapó a las 5 de la mañana, aprovechando que sus dos guardias penitenciarios se encontraban desayunando. El recluso ingresó al hospital el 21 de enero de este año. Las autoridades hospitalarias afirmaron que no quieren más la presencia de reos por el peligro que se corre, debido a que los guardias penitenciarios no tienen manuales de seguridad. Los médicos y enfermeras detallaron que son víctimas de extorsiones de los reos que se encuentran hospitalizados. Los privados de libertad, disculpe, atentan contra los estudiantes, contra las enfermeras. No atentan violentamente, pero sí las fustigan, pues. A veces las tocan, a veces les dicen palabras soeces, etc. Entonces, los residentes, las mujeres sobre todo, están expuestas a este tipo de problemática, no solo de los reos, sino que de los custodios, realmente. El año pasado denunciamos bastantes veces eso al sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces, es un problema serio. Los médicos no los quieren atender y tienen razón. Obviamente, a uno le da miedo, pues. ¿Qué va a hacer uno? Los galenos también explicaron que los reos que se encuentran hospitalizados en horas de la noche consumen todo tipo de droga, que muchas veces es ingresada por familiares y guardias penitenciarios. Por una Guatemala en paz, en cámara, Byron Secaida, reporta para Noticiero Guatemala, Alberto Cardona. Y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se encuentra en conjunto con el Ministerio Público realizando diversos controles sobre los alimentos que ingresan al país, ya que Guatemala está en alerta por un brote de posible salmonela e E. coli que se trasladan en productos que son comercializados sin los registros sanitarios correspondientes. Dentro de los primeros operativos en el kilómetro 182 en jurisdicción de San Sebastián Retaluleu, fueron capturadas 3 personas mientras transportaban 150 cajas de pollos vivos que habían sido ingresadas de contrabando de México hacia Guatemala con un valor de 57,000 quetzales. Los detenidos por este caso son Maynor Giovanni Pérez Barrios, Daniel Gómez Pérez y Héctor Armando Reyes Sopón. Los 3 eran pilotos de los pickups y fueron trasladados a un juzgado de Retaluleu para enfrentar la justicia en la audiencia de primera declaración. La Policía Nacional Civil capturó a una mujer que se hacía pasar por doctora en el Centro Médico Militar. Según investigaciones del Ministerio Público, la ahora detenida falsificó documentos para poder trabajar. Ella fue identificada como María Leonor de Los Ángeles, de 29 años. Los delitos de los que se les acusa son falsificación de documentos y estafa propia en forma continuada.
Y se suspende la audiencia en el caso Visas Canadienses. Esto a petición de los abogados defensores, ya que no fueron trasladados 4 de los 11 involucrados y se reprogramó para el 3 de febrero próximo para la diligencia de primera declaración. Esto con el fin de no vulnerar los derechos de los detenidos, por lo que deben de permanecer en prisión preventiva en la carceleta del sótano de tribunales. Según la Fiscalía, los indicados falsificaron visas canadienses y producto de ello pudieron beneficiarse con más de 900,000 quetzales. Además, Fiscalía del MP solicita a la población a denunciar si fueron víctimas por esta banda delictiva. En el caso de los médicos del ICS involucrados en la venta de medicamentos, del caso conocido como negociadores de la salud, las partes procesales apelaron a la resolución dictada en ese entonces por la jueza suplente, Mélida Vázquez, de enviarlos a prisión preventiva y darles medida sustitutiva. Hoy la Sala de Apelaciones resolvió y dijo no a la apelación presentada por el Ministerio Público, con lo que los involucrados en el caso negociadores de la salud podrían recobrar su libertad. En el caso que se sigue contra 11 supuestos integrantes de formar una red de negociadores de salud externa e interna en el Seguro Social, y luego del fallo en la audiencia de primera declaración, las partes involucradas apelaron dicha resolución y hoy la Sala Tercera de Apelaciones resolvió y declaró sin lugar la apelación presentada por el Ministerio Público y la CICIG, y también negó la medida presentada por Juan Pablo Muralles y Alejandro Toledo Paz, mientras la caución económica al resto de implicados fue elevada a 100,000 quetzales, los que deberán de depositar para poder recobrar su libertad condicional. La caución fijada a los médicos fue establecida en 100,000 quetzales con el arresto domiciliario y las restricciones que esto implica. Sin embargo, esto deja en firme que sí tienen derecho a gozar de una medida sustitutiva por los delitos que les imputan, también así las otras personas, por lo que estaremos planteando los recursos de amparo correspondientes. Según las pesquisas, algunos proveedores acudían a los operadores y médicos del Seguro Social para procurar la venta de su producto y acudían a los doctores del ICS que podían modificar el listado de medicamentos y brindar recetas. En la resolución de la Sala Tercera otorgó un mes más al Ministerio Público para que continúe con la investigación, por lo que la acusación formal deberá de ser presentada el 11 de febrero. Aún queda pendiente la reprogramación para la audiencia intermedia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. El juzgado de turno dictó prisión preventiva contra el supuesto estudiante de medicina José Pablo Reyes Alemán, sindicado de fingir su autosecuestro. El delito por el que fue enviado a prisión es la extorsión y, según versiones de la Fiscalía, se dice que la misma familia puso la denuncia sobre el supuesto autosecuestro al recibir las constantes llamadas pidiendo 5,000 quetzales del rescate. Manolo Funes, juez de turno, dictó 2 meses para que Fiscalía contra las extorsiones continúe la investigación, mientras que a José Pablo Reyes Alemán fue enviado al preventivo de Zona 18. En las noticias del mundo, el incierto futuro de Gran Bretaña en la Unión Europea. Regresamos.